Vamos a dar un ejemplo de tesis de grado con 4 capítulos. Nombre de la tesis, incidencia del estatus socioeconómico en el rendimiento estudiantil en el estado Zulia, en el estado X, pues depende de donde tú lo vayas a abordar. Se escogerán 2 variables, la independiente y la dependiente, pero dado el caso podrás tomar 3 o más variables, que es una alternativa, pues. Vamos a reducirlo a 2 variables porque es lo más sencillo y que generalmente eso es lo que se pide en pregrado, pero hay la posibilidad pues de ampliarlo. El esquema básico de una tesis con 4 capítulos es el siguiente: introducción, capítulo 1, planteamiento y formulación del problema, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, marco metodológico, capítulo 4, análisis de los resultados, luego vienen las conclusiones, las recomendaciones, los anexos y la bibliografía. Vamos a comenzar a establecer unas similitudes y diferencias con respecto a las tesis, si son cuantitativas o son cualitativas. La similitud, desde el punto de vista metodológico, es que ambas aplican la misma lógica de la investigación, con 4 capítulos. Vas a tener que hacer un problema, un marco teórico, un marco metodológico, un análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. Siguen la misma lógica. Los tratadistas de la investigación cualitativa, hay 2, se los digo de una vez. Los que participan de una concepción lógica de la investigación y los que son abiertos. El caso más importante que yo conozco es el doctor Miguel Martínez Migueles. En sus diferentes tratados de metodología, pues sigue este camino lógico. Hay otros investigadores que son más libres, como es el caso de el doctor Alejandro Moreno, que bueno, tiene una visión muy antropológica de la investigación. Pero bueno, de todas maneras, las similitudes, el punto de vista, digamos, de los fines, va a ser lo mismo. Ambas buscan explicar los problemas de la realidad. La explicación abarca tanto casos particulares como casos generales, donde se buscan generalizaciones estructurales o patrones relacionales comunes a los problemas estudiados. Digamos, miren ustedes que la similitud tanto por los fines como por la metodología. Imagínense ustedes que una tesis no explique. No, porque la tesis es libre, los problemas son libres, pero al final no explicas nada, entonces no estás haciendo nada. La ciencia nace para explicar los problemas y tratar de solucionarlos, no para hacer y pasar el tiempo ahí sin ningún tipo de conclusión importante ni para la universidad ni para la sociedad. Tiene su fines, pues. ¿De qué depende que una tesis sea cuantitativa o cualitativa o complementaria? Desde el punto de vista del contenido, depende de la complejidad, la gravedad y la urgencia del problema. Mira, a veces estamos en situaciones como el caso de la pandemia, ¿verdad? Que había que estar generando soluciones a nivel económico, a nivel civil, etcétera. Y bueno, si cuenta con un informe cuantitativo porque tiene los datos o unas consideraciones cualitativas pero fundamentadas, entonces eran válidas. Entonces, ese es un criterio, la urgencia, la complejidad del problema. El segundo es que, analizando el contexto del problema, el tesista se dará cuenta si las variables se inclinan hacia lo estructural o vivencial o en ambas situaciones. Eso es desde el punto de vista del contenido. Y desde el punto de vista institucional tiene que ver mucho con las normas que posee la universidad, el nivel que estás cursando, si es pregrado, maestría, doctorado. Si el reglamento de tesis de la universidad
lo estipula o te da opciones para seleccionar una o la otra o una combinación. De la formación que haya recibido el estudiante. ¿Qué significado tiene eso? Que no puedes hacer una investigación cualitativa si no has recibido materias previas de metodología de investigación cualitativa. Aún más a nivel cuantitativo, si no has recibido informaciones a nivel estadístico, ¿no? ¿Cómo vas a poder hacer una investigación, ¿verdad?, con conocimiento de causa? De las recomendaciones del tutor. Ya el tutor de la universidad ya tiene mucha experiencia, te puede orientar mucho, ¿verdad? Estratégicamente te puede decir, bueno, oriéntate para ver qué pasa, dado que me has dicho que te gusta mucho la parte de estadística, matemática, vamos por acá. El otro, no, me gusta más la parte valorativa. Bueno, entonces se podrá tomar un acuerdo entre el tutor y el estudiante. O, como ya vengo diciendo en otras oportunidades, que tú plantees el problema en toda su complejidad y señales que para la tesis que se está presentando solamente se va a abarcar una orientación de carácter cuantitativa y dejar a otras oportunidades la de carácter cualitativa. ¿Cuál es la diferencia? Sí hay diferencias como en todo, siempre habrá diferencias. La tesis cuantitativa hace énfasis en la dimensión estructural y medible de los problemas. Los análisis pueden ser teóricos o empíricos o una combinación de ambos. Yo digo que pongo esto aquí, hacen énfasis en lo estructural o en lo cultural, en lo histórico, porque siempre se cuelan los elementos de carácter cualitativo. Cuando tú emites un juicio, una evaluación, una calificación, se cuelan allí. De todas maneras, eso es inevitable. Pero en este caso ponen énfasis, mayor trabajo, mayor dedicación hacia los aspectos estructurales. Mientras que las tesis cualitativas hacen énfasis en la dimensión vivencial, subjetiva, intersubjetiva, motivacional o comportamental de los sujetos tomados en forma activa en sus procesos de vida. Yo digo también, repito, hacen énfasis porque siempre te vas a meter en consideraciones estructurales. Esto está combinado, pero aclaramos que hacen énfasis, más trabajo, más dedicación hacia ese punto. Dan preferencia a la búsqueda de una explicación e interpretación microsocial, porque le interesa la reconstrucción de un caso o problema con respecto a los autores que lo viven y con respecto a sus ambientes sociales o históricos. Bueno, es lo mismo de lo que acabo de señalar, ¿verdad? Mientras que la investigación cualitativa, en ese énfasis estructural, están buscando leyes, patrones. Una ley es cuando las determinaciones son totalmente causales y patrones es porque no puedes conseguir esas determinaciones, sino que la explicación está circunscrita al ambiente, al lugar donde estás realizando la investigación. Por eso que hay una diferencia entre leyes y patrones y tendencias, por eso. Entonces, bueno, hay sus similitudes y sus diferencias. Pero, como siempre digo, se pueden complementar, dado el caso. Vamos a estudiar ahora la secuencia de los pasos para el capítulo 1. Ya aquí empiezas a movilizar las competencias de los objetivos con respecto al proceso de la tesis y las competencias vinculadas a los objetivos de la parte final, la presentación de la tesis. Van a ir dándose pues las combinaciones respectivas. La secuencia es hacer el planteamiento y reformulación del problema, objetivos generales y específicos, la justificación que se refiere al qué y el para quién, y la delimitación de la tesis en el tiempo y en el espacio. ¿Qué es el planteamiento y la formulación del problema? El planteamiento y la formulación del problema es un diagnóstico del estado del problema
como tal y en relación a las causas que lo genera y o de sus consecuencias. ¿Te das cuenta que en el fondo está operando la explicación? Problema, causas y consecuencias. Como te dije, esto va a estar en todo el trayecto de la investigación, esa lógica del contenido de la tesis. Pensar en el problema, en las causas y en las consecuencias. Entonces vas a hacer un diagnóstico preliminar, un diagnóstico situacional del problema. Ya te recomiendo, ¿verdad?, que tomes tu cuaderno, ¿verdad? Y a medida que vamos explicando el ejemplo, lo vas replicando con respecto al que quieres investigar. Vas a hacer un ensayo y luego lo vas a ir perfeccionando, ¿verdad? Ya tenemos un primer elemento que es el título. Hemos titulado este ejemplo Incidencia del estatus socioeconómico en el rendimiento estudiantil. Ensaya si este título de la incidencia puede dar cabida pues a tu título de tu tesis. A ver si es pertinente. Pero siempre vamos a estar pensando en eso. Problemas, causas y consecuencias. Esa es la lógica que se va a mantener durante toda la tesis. Recomendaciones que yo te voy a hacer para esto. Usa tu experiencia y empieza a escribir si tienes explicaciones o hipótesis sobre el problema. No es un mal que tú apeles a tu experiencia. Ya lo hemos señalado en otras oportunidades. Ya estás formado, ¿verdad? Vete ya como un profesional universitario, ¿verdad? No estás en cero cuando estás empezando a hacer una tesis. Entonces, usa tu experiencia y escribe en tu diario de campo, ¿verdad? ¿Qué conoce el problema en cuanto a problema como tal, en cuanto a sus causas y en cuanto a sus consecuencias? Piensa en esa lógica del contenido de la tesis. Busca por medio de entrevistas o reuniones informales las primeras explicaciones y evidencias que dan en este caso profesores, estudiantes, familiares y las escuelas oficialmente sobre el problema. Bueno, ya eso es una indagación que tú tienes que, bueno, ponete tu sombrerito, como dicen por allí, y te vas a buscar la información. Busca lo que se dice comúnmente, que si los estudiantes ya no quieren estudiar, porque no les motivan el estudio, sino otras cosas, que son unos vagos, que quiere que todo sea muy fácil. Bueno, empieza a recoger todas esas ideas, ¿verdad? Evidencias, ¿verdad? De la vida común. Y también movilízate al medio ambiente donde viven los alumnos. Así podrás ver en qué condiciones de vida están dichos alumnos. Eso pasa si vas a investigar en una empresa, si vas a investigar en la familia, si vas a investigar, digamos, la migración, si vas a estudiar los problemas laborales. Irte al lugar de los acontecimientos, al medio ambiente que rodea a esas instituciones. Institución y medio ambiente. Tienes que hacer esa combinación, porque es la vivencia que te va a dar información sobre el problema. Esta es una primera parte. Hay una segunda parte, ¿verdad?, que tiene que ver con la búsqueda, ¿verdad?, de qué estudios que están a la mano, provenientes de instituciones reconocidas a nivel internacional, nacional, regional o local, o todas las anteriores, pues si es el caso. ¿Verdad? Búscate por internet que dice, por ejemplo, si estás en educación, ¿verdad?, que dice la UNESCO sobre el rendimiento de los estudiantes, ¿verdad? Si estás trabajando aspectos motivacionales, ¿verdad?, recurre, ¿verdad?, a las páginas web de asistencia psicológica, ¿verdad?, de asistencia familiar, donde puedes conseguir preliminarmente algún tipo de información. Eso se va a usar también en el planteamiento del problema. Busca y analiza estadísticas sobre el rendimiento estudiantil, iniciándote desde la escuela,
las direcciones estatales o regionales, nacionales e internacionales. Uno de los aspectos, digamos, en algunas instituciones es fácil, en algunas naciones es fácil porque tienen la propiedad o la ley de registrar sus datos para uso público. Hay otros estados, otras regiones que no, es más difícil conseguir las estadísticas. Bueno, pero la que puedas conseguir, pues, para darle soporte a ese planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque cuando uno toma, por ejemplo, una información de lo que dice la UNESCO, bueno, le está dando fuerza a tu problema de estudio. Ha sido considerado ya a nivel internacional por una de las instituciones más importantes a nivel de educación que hay a nivel mundial. Y la formulación, una vez que has hecho el planteamiento del problema sobre los elementos que hemos considerado anteriormente, la formulación del problema en términos de preguntas. Una vez que tenga el análisis y la síntesis del planteamiento del problema, en términos de un diagnóstico preliminar del mismo, y donde te habrás dado cuenta de cuán grave o no está dicho problema, entonces plantearás preguntas relacionadas bien con respecto al problema en sí. ¿Hay estadísticas suficientes para eso? Hay que seguir buscando las estadísticas, ¿verdad? Los rasgos del problema, como estar relacionado con las notas, ¿verdad? ¿Cuántas notas son precisas estas notas? O están trabajos que se realizan los alumnos. Bien con respecto a las causas del problema. Es decir, ¿verdad? ¿Cómo está incidiendo, ¿verdad? El ingreso. Cuando tú te movilizas hacia el entorno de la escuela, en el contorno del distrito, te darás cuenta que son a lo mejor distritos, ¿verdad? Deprimidos socialmente, o quizás sean de clase media. Entonces empiezas a hacerte preguntas, bien con respecto a las causas que generan el problema, bien con respecto a las consecuencias. Es decir, ¿verdad? Una vez que haya un bajo rendimiento estudiantil, ¿cómo incide esto en la prosecución del mismo alumno? ¿Cómo incide esto en las políticas educativas? Si lo van a tomar en cuenta, si no lo van a tomar en cuenta. O una combinación de las anteriores preguntas. Entonces, este es el espectro, digamos, del planteamiento y formulación del problema. Un ejemplo de esto, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de notas de estudiantes por año, por lapsos educativos o por materias? Preguntas con respecto al problema en sí. Esto mismo lo tienes que replicar con respecto a la tesis que estás haciendo tú, en tu caso particular. ¿Cómo incide el estatus socioeconómico sobre el rendimiento de los estudiantes en el distrito escolar? Preguntas con respecto a las causas. ¿Cómo incide el bajo rendimiento en la motivación de los estudiantes? Son preguntas con respecto a las consecuencias del problema, como lo habíamos señalado en la anterior diapositiva. Bueno, entonces tú, cuando estés haciendo tu investigación, ¿verdad? Trata de ver el problema en sí, luego las causas que lo genera y luego las consecuencias. Puedes seleccionar toda o una parte. Para eso está la asistencia del tutor, ¿verdad? Porque dependiendo del nivel educativo, etcétera, ¿verdad? Tú te vas a ir inclinando hacia unos tipos de preguntas. Redacta el planteamiento y formulación del problema. Ya tienes claro todo. Redáctalo, ¿verdad? Redacta el problema como capítulo 1, como parte del capítulo 1, ¿verdad? Recordando siempre la coherencia y la consistencia de tu propio escrito. La coherencia es el manejo del lenguaje, redacción y no contradicción de los términos que estás utilizando, y la consistencia en el grado de profundidad, si has colocado las proposiciones necesarias o vas a avanzar hacia la suficiencia también. Eso es
ya la redacción final de esta primera parte del planteamiento y formulación